fuerte ese aplauso a Dios. Puede tomar su asiento, Dios les bendiga. Yo le invito a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12. Gloria a Dios, qué bueno. Poder terminar estos días de campaña, ¿ven? ¿Cuántos estuvieron en estos días de campaña? A ver, levanta la mano, qué bueno. ¿Cómo se siente? Bien, ¿cómo recibió? Espectacular, ¿no? Tremendo. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12. Decirle que está a tu lado, esto continúa. Vamos a hablar, este va a ser el tema de hoy, esto continúa. Y dice la palabra, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Capítulo 5, versículo 12 del libro de los Hechos. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayere sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y a su nombre. Si le va a aplaudir a Dios, apláudale bien fuerte. Amén. Bueno, cuando nosotros miramos el libro de los Hechos, estamos ante la continuación de lo que sería el comienzo y el final de la historia de la iglesia. Allí en el libro de los Hechos encontramos por primera vez en la historia que a los discípulos, a los seguidores de Jesús, a los que creían en Jesús, se les comienza a llamar cristianos por primera vez. Claro, ¿por qué cristianos? Porque se identificaban con Cristo, el ungido, el Redentor. La historia nos cuenta a nosotros que este hombre que se hizo llamar el Hijo de Dios, siendo en verdad el Hijo de Dios, y digo que se hizo llamar, ¿por qué? Porque aún todavía hay gente que cree que esto es una historia, que es una fábula más, que es un cuento, o que tal vez es una mitología nada más. Pero para quienes le creen, dice que para los que creen es locura, amén, pero son verdades de Dios. Y este Jesús anduvo durante 3 años predicando, hablando del reino de Dios. Y el mensaje de él no era precisamente invitarte para que Dios te prospere, para que Dios te sane, para que Dios te liberte. El mensaje de Jesús consistía en que los hombres tenían necesidad de volverse a Dios. El mensaje se llamaba arrepentimiento y le hablaba a los hombres, tanto hombres como mujeres, que todos estaban caminando en sus propios caminos según estas palabras, según estas enseñanzas de Jesús, y que los hombres necesitaban volver al diseño del principio, donde vemos aquella famosa historia del huerto del Edén, donde Dios hablaba con su creación, donde Dios hablaba con Adán como también hablaba con Eva, y cuenta que tenía una comunión, tenía una charla, tenía una afinidad, tenía un compañerismo, tanto Dios con Adán como
Eva, con Adán y con Dios. Era un lugar tremendamente hermoso, cuenta la historia, donde había paz, donde había armonía. Pero de repente el hombre y la mujer, todos conocen la historia, pecan y son destituidos, son quitados del huerto del Edén. Y ahora comienza una nueva historia en la etapa de los hombres. Ya no tenía esa comunión con Dios. La comunión ahora se había roto, se había separado esa comunión. Y el hombre ahora tendría que valerse por sí mismo en ciertas cosas. Allí nace aquella famosa frase donde dice que a partir de ese momento el hombre comería del sudor de su frente, que el hombre tendría que comenzar a trabajar. Ya los privilegios que Dios tenía con el hombre quedaron a un costado, y ahora el hombre, para alcanzar ciertas cosas, iba a tener que comenzar también a hacer ciertas cosas. Y de ahí comienza el esfuerzo de los hombres y también de las mujeres. Y la historia nos dice a nosotros que por muchos años, a partir de ese momento, los hombres y las mujeres vivieron lejos de Dios, muy lejos de Dios. Solo un pueblo que está escrito en la Biblia, llamado el pueblo de Israel, que comenzó con patriarca, con jueces, con reyes, era el único pueblo supuestamente que tenía al Dios vivo y que tenía comunión con Dios. Sin embargo, cuando usted lee toda la historia del pueblo de Israel, nos causa tal vez un poco de locura ver a este pueblo que constantemente pecaba, constantemente se desviaba, constantemente dejaba a Dios. Un tiempo lo seguía, otro tiempo lo abandonaba. Y Dios siempre tenía que mandarle profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Eran hombres inspirados por el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios usaba a esos hombres para poder hablar a su pueblo. Y cuando la voz de Dios venía a través de esos profetas, no solamente era una palabra soltada por hombres, sino que había una inspiración del Espíritu que quebrantaba el corazón del pueblo. Fíjese usted el amor de Dios con aquellos a quienes Él ama, al punto que siempre venía a hablar a su pueblo. Si usted mira la Biblia y la lee de principio a fin, muchas veces Dios vino a hablarle al pueblo, y siempre que le hablaba, el pueblo estaba en rebeldía. Pero Dios seguía amando, no la rebeldía, pero sí a los hombres. En este tiempo, Dios sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy, y será el mismo por los siglos de los siglos. Él ama su creación, y lo que Él ama de la creación es la comunión, es el compañerismo, es la afinidad que nosotros tenemos que tener con Él. La historia dice que Jesús vino a decirle a los hombres que no teníamos necesidad de estar lejos de Dios, que Dios los amaba de tal manera que ahora Él había sido enviado para morir en la cruz y llevar nuestros pecados, y que nosotros viviéramos nuevamente, así como en el Edén, la comunión con ese Dios creador. Y la historia nos dice a nosotros que Jesús predica esto, enseña esto, transmite todo esto, y luego cumple su propósito, ir a la cruz del Calvario. Cuando sube a la cruz, aún aquellos que estaban al lado de él, los discípulos, no podían entender o comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Así que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, al otro día, al mismo instante, ya los discípulos miraron de lejos a Jesús, y al otro día muchos se angustiaron y volvieron a sus viejas costumbres, como diciendo: se terminó todo, está espectacular, nos recordamos las cosas. Cuenta que un día iban caminando dos por el camino y decían: ¿te acordás las palabras de Jesús? ¿Te acordás las cosas que vimos? Y Jesús se le presenta sin que ellos se den cuenta y camina con ellos como un forastero en medio.
Y cuando Jesús comienza a hablarle, ellos dicen, pero Jesús ya murió. Y él que estaba ahí le dice, no, esto tiene que continuar, esto tiene que seguir. Los hombres no entendieron y por 40 días Jesús fue haciéndose presente en distintos lados, demostrando que él había resucitado. Al punto que hay un hombre llamado Tomás, que representa mucho al alto porcentaje de la sociedad. Este Tomás dijo, si yo no pongo mi dedo en su costado que fue atravesado con una lanza, y si yo no veo los huecos en sus manos, no creo que Jesús haya resucitado. Y cuenta que en un día estaban todos comiendo y ahí estaba Tomás y Jesús se presentó. Y cuando se presenta, se para delante de Tomás y le dice, Tomás, dame tu mano, poné tu dedo aquí en el costado. Mira mis manos, allí estaban los huecos de aquellos clavos que habían atravesado su mano. El Cristo que había muerto, ahora estaba resucitado. Aquel que parecía que había sido detenido por la muerte, por el infierno, ahora mostraba que Él estaba glorificado, que Él tenía poder, que Él no había muerto, sino que Él había venido a entregar su vida, pero así como la entregaba, también la tomaba nuevamente. Y cuando la tomó, dice la historia, también conjuntamente con su muerte, ahora tiene la llave de la muerte y de la vida en su poder. Pero ¿qué pasa cuando Jesús se tiene que ir para estar sentado en el trono de gloria donde todavía está sentado? Comienza a dejar un nuevo mensaje. Comienza a decirle a sus discípulos, ahora vayan y díganle a las naciones que yo vivo. Díganle a la gente, hagan discípulos de la gente. Haga que la gente también les siga a ustedes. Y no solo eso, sino que la gente crea en todo esto que ha acontecido. Lógicamente, las palabras van y vienen. Nosotros, si miráramos en el mundo, hay cientos de escritos, hay cientos de audios, de palabras de personas. Las palabras, dijo alguien, a veces se las lleva el viento. Las palabras van y vienen, pero Jesús no solamente te da una palabra, sino que te da poder y te da autoridad. Y todo comienza allí en Pentecostés. La historia dice que estaban 120 personas que habían creído en Jesús, que habían seguido a Jesús y que creían en lo que Él estaba diciendo. Pero dice que estas personas, decirle al que está a tu lado, tuvieron que orar, tuvieron que esperar, tuvieron que pelear tal vez con aquellos que le decían, ¿para qué siguen ahí orando? Si Jesús ya murió, ya no hay más nada. Pero dice que ellos dijeron, no, creemos que hay algo más. Creemos en aquel que vimos morir, pero que también hemos visto que resucitó, y que también hemos visto que subió en una nube, y que también hemos escuchado de unos ángeles que se pararon y nos dijeron que ese mismo Jesús, así como subía, un día va a venir a juzgar a las naciones. Creemos en Él. Y esta gente, un día, una mañana de oración, una mañana de búsqueda, una mañana donde se juntan nuevamente como lo hacían todos los días, de repente experimentan algo sobrenatural, algo que no estaba en sus pensamientos, ni que tampoco nadie les había dicho que iba a pasar. Y cuenta la historia que ese día un viento azotó en el lugar donde ellos estaban, y en ese viento sintieron un poder que nunca habían sentido, pero sí sintieron algo que conocían. Sintieron la presencia de aquel Jesús que había caminado con ellos. Ellos sintieron que Jesús
allí estaba presente. Pero ahora era en una manera distinta. Ya no era mirar a Jesús como una persona, sino era sentir adentro de ello, tener una convicción adentro de que Dios era real. Y a partir de ese momento entendieron que una de las promesas de Jesús se estaba cumpliendo. El Espíritu Santo había venido a la tierra y ahora el Espíritu estaba siendo posicionado en el corazón de aquellos que creían en Jesús, al punto que los que creían en Jesús se levantaron de sus rodillas y comenzaron a hablar en lenguas que ellos no conocían, pero esas lenguas hablaban grandezas de Dios. Dios ahora tomaba control de los hombres y de las mujeres, y bajo ese control de ese poder del Espíritu Santo, estos hombres y estas mujeres comenzaron a predicar. Y no solo que predicaban, no solo que soltaban palabras, sino que el poder del Espíritu Santo los acompañaba. Y a donde ellos iban, no solamente había arrepentimiento de hombres y mujeres que dejaban la vida que estaban llevando, sino que también había un poder sobrenatural donde la hechicería era descubierta, donde los enfermos eran sanados, donde los endemoniados eran libertados. Lo que habían vivido 3 años con Jesús ahora estaba siendo real, pero no con Jesús, sino con el poder del Espíritu Santo en su propia vida. Y a su nombre. Qué bueno, porque Dios no nos abandonó. Y decirle al que está a tu lado, esto continúa. Dice que la sombra de un hombre llamado Pedro, uno de los discípulos de Jesús, ahí se nombra Pedro y habla de la sombra de Pedro. Pero yo me imagino que no tenemos necesidad de saber esto. Yo calculo que todos los apóstoles y los discípulos de Jesús, cuando caminaban, la sombra de todos sanaban a la gente. Porque no era la sombra, no era la presencia de Pedro, no era como dice la Iglesia Católica, que Pedro es el sucesor de Jesús. Por eso hoy está el Papa en ese lugar como la única autoridad máxima de Dios. Porque un día hubo una palabra allí y yo quiero explicársela a usted para que usted no se confunda. Donde Jesús, hablando con Pedro, le dice: ¿tú quién eres? Le dice: yo soy Pedro. Y Jesús le dice: no, ahora te voy a cambiar el nombre. No te llamará más Simón, porque se llamaba Simón, sino que ahora se llamaría Pedro, roca firme. Y Jesús, hablando, le dice: y sobre esta roca, le dice a Pedro, edificaré mi iglesia. Pero no le está hablando a Pedro en realidad, está hablando de la iglesia. Y le dice: sobre la iglesia edificaré mi poder, mi autoridad. Pero como algunos entendieron que le habló a Pedro, dijeron: ah, Pedro es el sucesor de Jesús. Así que ahora Pedro es el sucesor. Ahora él es Dios en la tierra. Por eso, aleluya, la iglesia oficial siempre tiene al Papa como la máxima autoridad espiritual sobre la tierra. Y los papas son como que fueran Jesús, que tienen todo el poder de canonizar y de hacer ciertas cosas. Pero esto no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el poder y la autoridad de Él se manifiesta en todos aquellos que creen, que se someten, que buscan, que oran, que se consagran, que buscan la santidad, que buscan, aleluya, el poder de Dios. Sobre ellos se manifiesta el poder y la presencia, y a su nombre. Por eso no se sorprenda si de repente un día encuentra a alguien enfermo y usted se acerca a
predicarle, le suelta una palabra y el enfermo automáticamente se sana. No se sorprenda, porque no es usted, es el poder del Espíritu Santo que descendió en Pentecostés, pero que se sigue manifestando todos los días. Y a su nombre, decirle al que está a tu lado, ese poder hoy está aquí, aleluya, para hacerte libre, para hacerte, aleluya, que esté gozoso y contento. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén en esta noche y le da un aplauso al poder glorioso de Dios. Mire lo que dice. Y los que creían estaban todos los días juntos. ¿Cómo estaban? ¿Cuánto? Los domingos. Los sábados. Todos los días. Había algo que los unía. Todos los días compartían algo. ¡Wow! Dice que compartían comida. Comían juntos. Dice que nadie era mayor que otro. Nadie tenía orgullo en ese pueblo. Nadie decía que lo que tenía era propio, sino que lo compartía. Decía que está al lado, compartían todo. Qué lindo encontrarte en un ambiente así. Un ambiente de amistad. Vio que uno pretende eso acá en la iglesia. No sé si usted se dio cuenta. Tratamos. Aunque hay quienes todavía están peleando con su carácter, con su orgullo, con su vanidad, con sus malos pensamientos, con sus malos hábitos. Pero la idea es que en este lugar, ese poder que descendió en Pentecostés, ese mismo poder del Espíritu Santo, pueda tomar dominio de tu corazón. Y cuando Él toma el dominio en tu corazón, y tomó el dominio en mi corazón, y tomó el dominio de otro corazón, entonces todos vamos a tener el mismo sentir, no porque nosotros sentimos, sino porque el Espíritu va a transmitir el mismo sentir dentro de su pueblo y a su nombre. O sea que ahora hay una revelación, decirle al que está a tu lado. Si yo no estoy sintiendo lo que usted está sintiendo, es porque hay algo. Si todos están contentos y yo sigo no estando contento, quiere decir que a mí me falta algo que otros ya alcanzaron. Quiere decir que todavía necesito acercarme un poquito más a Dios para poder disfrutar plenamente de lo que Dios tiene para conmigo. Si yo todavía, aleluya, miro a las personas para juzgarlas, para medirlas, para tenerlas allí y comparar con otros, entonces todavía no alcancé lo que Jesús quería que yo alcance, que ame a mi prójimo como me amo a mí mismo y a su nombre. Nadie se lastimaría de gusto, amén. Entonces decirle que está a tu lado, no lastimes a otra persona. Dijo Jesús, lo que quieran que hagan contigo, ¿qué tienes que hacer? Decirle que está a tu lado, hacelo vos primero. Vivamos el Pentecostés. Vio que a veces cantamos y proclamamos y oramos y decimos queremos como en Pentecostés, como en Pentecostés, como en Pentecostés. Y Dios dice, bueno, para que el poder se manifieste, hay algo que mueve el poder de Dios y es el acuerdo, es la unidad, es la comunión, es la coinonía. Todo esto que yo le digo es lo que hace que se mueva el poder de Dios. Si usted quiere Pentecostés, comience a amar
al que está a su lado. Si usted quiere Pentecostés, comience a caminar en los principios del reino, en la unidad, en la comunión, aleluya, con los santos y a su nombre. La Biblia dice, haz el bien a todos, pero mayormente a los de la fe, a los que contigo están teniendo un mismo deseo, un mismo anhelo, un mismo Dios, un mismo bautismo, un mismo Señor, y a su nombre. Apláudale a Dios en esta noche, porque vamos a vivir los mejores de los tiempos. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. Wow. Decirle que está a tu lado, esto continúa. Diga, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. A ver. ¿Te imaginás lleno del Espíritu Santo? ¿Te imaginás? Por Dios, imagínese esto. Imagínese una madre llena del Espíritu Santo. Imagínese un papá lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! No tiene necesidad de entrar al Facebook para ver en qué andan los hijos. No, no, no. Porque el Espíritu revela las cosas. No tiene necesidad de gritarle a los hijos. No, no, no. No tiene necesidad de pegarle. No, no, no hay necesidad. Porque un hombre que tiene el Espíritu de Dios, hermano, cuando se acerca a ti, cuando te habla, ya sentís algo dentro tuyo. Ya te hace sentir algo que vos decís, no puedo mentirle a esta persona. Porque la santidad que esa persona me irradia saca lo más oscuro de mí hacia afuera. Cada vez que las personas se acercaron a Jesús, si usted lee la Biblia, terminaron arrodillados, terminaban llorando, terminaban confesando sus pecados, terminaban viendo su falencia, terminaban, aleluya, reconociendo que estaban ante una autoridad, pero una autoridad de la cual ellos necesitaban algo. Terminaban reconociendo que sin Jesús no podían seguir viviendo, y a su nombre. Imagínese usted lleno del Espíritu Santo. Sus hijos, sus familiares, sus amigos se van a acercar a usted y van a sentir de usted esa santidad, ese poder, esa consagración que usted tiene. Y esa gente a usted no le va a hacer daño, no le va a mentir, no le va a traicionar, no le va a hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque ellos van a sentir que Dios mismo habita dentro de usted y ellos lo reconocen y a su nombre. Y no solo eso, sino que lo que usted suelte, eso será hecho. ¡Wow! Van a venir enfermos sus hijos y usted va a ir al médico, sí. Pero antes de ir al médico, usted va a hacer una oración y usted va a declarar la sanidad. Después va a tomar ese hijo y lo va a llevar. Y cuando vaya en el trayecto, Dios va a hacer el milagro. Y cuando llegue allá, va a estar sano y va a volver dando gloria a Dios, reconociendo que Dios hizo algo y a su nombre. Fíjese cómo vivía esta iglesia. Esa era la iglesia. Eso tenemos que ser nosotros. Dice que cuando el Espíritu tomó control, tenían las cosas en común. Cuando dice que tenían las cosas en común, yo he indagado, he estudiado, me he fijado qué era lo que tenían en común. Y dice que lo que tenían en común era que todos tenían deseos de orar, todos tenían deseos de hablar grandezas de Dios, todos tenían deseo de hacer buenas cosas, no malas cosas, buenas cosas. Eso era lo que tenían en común esa iglesia. Era una iglesia de gente de buenos pensamientos. Decirle que está a tu lado, buenos pensamientos. Una gente que no miraba si usted tenía o no tenía. Al contrario, si veían que vos estabas pasando necesidad, ¿sabe qué hacían? Te daban algo para que vos no pases necesidad. Tal vez no vamos a llegar a eso, pero la verdadera historia cuenta que los que eran más pudientes vendieron sus cosas
y la trajeron para las necesidades de los que tenían necesidad. Eso era la iglesia. Gente con cero egoísmo, gente que no pensaba en ello, sino que pensaba en el amor hacia la otra persona. Gente que como Jesús comenzó a amar a la humanidad. Esa era la iglesia de Dios. Y eso provocó un avivamiento, porque cuando hay gente que tiene buen corazón, cuando hay gente que sabe hacer las cosas bien, cuando hay gente que no está esperando en dónde hacerte un negocio para estafarte, sino al contrario, si te quieren ayudar, te quieren alinear, te quieren empujar, te quieren alentar, entonces la gente dice: a ese lugar tenemos que ir, de ese lugar tenemos que ser parte, con esa gente tenemos que caminar nosotros también. Lo que ellos tienen, nosotros lo necesitamos, nosotros también lo queremos. Esa era la iglesia. La iglesia no eran 4 paredes, una cruz allá arriba, un campanario que suena, un tipo con sotana que te llama, una cosita que te dan en la boca para perdón de tus pecados y una confesión todos los domingos. Eso es religión, pero eso no alcanzó. Por eso la humanidad sigue teniendo hambre, la humanidad sigue teniendo falencia, sigue teniendo todas las necesidades que usted ve. Y no es porque Dios no existe. Alguien dijo: ¿dónde está Dios que suceden todas estas cosas? Y Dios desde su trono está diciendo: ¿dónde están los hombres que todavía no vienen a mí a buscar amistad, a buscar compañerismo, a escuchar mi consejo, a ser obediente a lo que yo le enseño? Porque mis palabras son palabras de vida, mis caminos son caminos de victoria, de éxito y de vida eterna. Y a su nombre, ¿dónde estamos nosotros? Aleluya, ante este Dios poderoso. Wow, decirle al que está a tu lado: necesitamos a Dios. Amén. ¿Qué necesita usted? A Dios. Mire, la prosperidad va a venir, el milagro va a venir, la sanidad va a venir, la liberación va a venir, pero usted primero necesita a Dios. Cuando el Espíritu de Dios entra en usted, es como la luz. Cuando se enciende, la oscuridad desaparece. Todo lo que a usted le perturba, todo lo que a usted le molesta, todo lo que nos está haciendo mal, desaparece cuando Dios se hace presente. En la medida que usted necesita, es porque usted necesita la luz de Dios todavía en su vida. Por eso en esta noche vamos a orar, pero vamos a pedir el milagro del arrepentimiento. Que en verdad en esta noche reconozcamos dónde estamos nosotros fallando como seres humanos y dónde estamos fallando como hijos de Dios. Haga un balance de lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Y ahí usted va a encontrar seguramente en alguna área que usted está fallando. Bueno, esa área donde usted falla es la que está impidiendo que Dios pueda derramar la abundancia de la bendición que tiene para su vida. Hay promesas sobre ti, claro que hay promesas. Hay cosas, claro que hay cosas buenas. Dios dice que tiene de nosotros pensamientos de mal. De bien. Pensamientos de bien. Decirle al que está a tu lado: seamos la iglesia de Jesús. Buscamos su presencia. Amén. ¿Qué vamos a buscar? Es su espíritu, su presencia es su espíritu, amén. Por eso vio que los chicos cantaban: Espíritu, llena mi vida, llena. Y usted lo canta: llena mi vida, llena mi alma, llena mi... No veo la hora de salir de acá, quiero un pucho hoy, qué vicio, qué ganas de fumar que tengo. Entonces, claro, el Espíritu nunca vino si sabía que ahí había más deseo que de su presencia. Hay gente que está acá y está con rencor, con odio. Sí, todo lindo, pero yo no perdono, yo no, entonces no puede salir adelante.
Lo más triste es vivir con rencor, con odio, con resentimiento. Yo le hablo de eso con experiencia. Yo viví con odio con ciertas personas y es feo, es triste, porque te la nombran y ya sentí algo acá, un dolor, parece que un retorcijón te agarra, ¿viste? Y que no te vayas a enterar que vos vas a ir a un lugar y que esa persona va a estar ahí porque no querés estar ahí. No vas a ir, y si vas no sabés ni cómo actuar, ¿viste? Y a veces por otro y porque ya sos cristiano disimulás. Hola, ¿cómo andás? ¿Bien? Pero sabés que por dentro no, nada. Y qué feo vivir eso. Qué feo eso. Pero usted hoy tiene la oportunidad de decirle a Dios: arrancame ese odio, arrancame ese vicio, arrancame esas ganas, arrancame. El otro día hablaba con un hermano y hablábamos cómo Dios saca los vicios, vio cómo de repente uno deja de tomar, o deja de drogarse, o deja de fumar, o deja de pelear, o deja de tantas cosas milagrosamente, sobrenaturalmente. Ese es el poder de Dios. Para eso está el Espíritu Santo, para que todo lo que tú no puedas con tu fuerza, lo vas a poder en la fuerza de Dios. Amén. Yo sé que esta semana vinieron y recibieron milagros, recibieron cantidad de cosas. Muchos no se animan nunca a contar. Después al mes, usted le dice: yo me acuerdo que en esa campaña que fui Dios hizo esto. ¿Y por qué no contaste? No, porque me da vergüenza. Y acá nos rompíamos los coordinadores pidiendo testimonio y decíamos: ¿qué pasó, Dios? No soy el mismo, no hiciste nada. Y Dios dice: yo lo hice, y lo hizo, ¿verdad que lo hizo? Amén. Pero en esta noche va a haber un milagro mayor, el arrepentimiento. Usted se arrepiente de cosas y Dios va a hacer cosas sobrenaturales en su vida. Amén. Levante sus manos ahí donde está y vamos a orar. Aleluya. Vamos a pedir al Espíritu de Dios que desciende como fuego. Dígale: desciende como fuego. Aleluya. Padre Celestial, te damos gracias por cada una de las personas que están en este lugar.